En un lugar donde la oscuridad es el reino y el miedo es el rey, se esconden historias que harán que tu corazón lata con terror. En este episodio nos adentraremos en un mundo de sombras y secretos, donde lo que se esconde en la oscuridad es más aterrador que lo que se puedan imaginar. Prepárate para enfrentar tus peores miedos, para descubrir que el terror no siempre es lo que parece y que la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Así que cierra las puertas, apaga las luces y preparen su alma para el eco del miedo. El eco del miedo. La siguiente historia ocurrió en México, en el estado de Coahuila. Fue algo que le pasó a mi madre, por lo que confió plenamente en que la historia es real. Mi madre se llama Cecilia. Cuando tenía 8 años, su familia estaba conformada por 4 de sus hermanos y sus 2 padres. De por sí, era una familia de escasos recursos y a eso le agregamos que mi abuelo malgastaba el dinero en alcohol. Él trabajaba en las minas de carbón del pueblo. Era muy irresponsable por parte de mi abuelo, que no era consciente que eran 7 las personas que dependían de él. De ninguna manera era suficiente el dinero de mi abuelo para comer ni para mantenerse. Y como siempre, ante la adversidad, existen personas que en lugar de llorar piensan en soluciones, y así sucedió con mi abuela, que se le ocurrió la brillante idea de comenzar un pequeño negocio de vender pasteles y donas caseras, para poder sacar un dinero extra y así poder salir de gastos en el mes. Con el pasar del tiempo, el negocio dio muy buenos resultados, puesto que pronto se convirtieron en los pasteles y las donas más populares del pueblo. Incluso cuando mi abuela iba al mercado o caminaba dando la vuelta a la manzana, montones de gente y vecinos se le acercaban para hacer pedidos de donas y pasteles. Pagaban por adelantado por sus órdenes, ya solo para recibirlas en las puertas de sus casas. Cuando mi abuela llegaba a casa, comenzaba a preparar los pasteles y las donas de los clientes, y como era costumbre, mi mamá era la que repartía los pasteles a los clientes. Ella tenía que dar largas caminatas de colonia en colonia y de casa en casa, completamente sola, algo que hoy en día puede ser visto como imprudente, pues mi madre tenía solo 8 años, pero eran otros tiempos. La hermana de mi madre tenía 11 años y nunca quería acompañarla a repartir, pues era un poco holgazana y no era muy abusada para las cuentas. Además, mi abuela nunca le exigía nada, solo a mi madre. Así que su hermana siempre se la pasaba jugando y perdiendo el tiempo, mientras que mi madre se la pasaba trabajando. Corrió el año de 1982 y se festejaba el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. Mi madre regresaba de la escuela junto a su hermana mayor. De camino pasaron por un barrio un poco pobre, lleno de casas viejas, algunas abandonadas, otras muy deterioradas. También abundaban animales de crianza como gallinas, vacas y caballos. Cuando llegaron a su casa, encontraron a sus padres arreglándose muy minuciosamente, lo mismo que sus 3 hermanos, algo que para mi madre era extraordinario, puesto que sus padres nunca se arreglaban para salir. Mi abuela se le arrimó a mi madre y su hermana, entonces les dijo que llegaban justo a tiempo porque, como era 16 de septiembre, su tía, por parte de su padre, les había invitado a una fiesta en su casa. El comentario emocionó mucho a mi madre, pues se imaginaban la cantidad de comida, juegos y dulces, cosas que causan mucha felicidad en cualquier niño de esa edad. Desafortunadamente, la felicidad se le desvaneció rápidamente. Mi abuela le dijo enseguida que ella no podía ir a la fiesta porque tenía que ir a repartir una bandeja de donas que ya estaban encargadas. Como les he dicho, eran otros tiempos en los que los padres eran un poco inconscientes e injustos. Mi madre, decepcionada pero sin llorar, dejó las cosas de la escuela, se cambió de ropa y como consolación se puso su gorra favorita, que era una boina de color gris. Se quedó callada, tomó la bandeja de donas y se dirigió a realizar las entregas, mientras que los demás irían a divertirse. Ella se sintió enojada, pues al regresar tendría que quedarse sola en casa, porque los demás regresarían ya muy tarde de la fiesta. Entonces, ahí iba mi madre, repartiendo de puerta en puerta, entregando los pedidos, como siempre lo hacía. Ella conocía a los clientes, por los que ella ya sabía por lo general cuántas donas pedían, sin necesidad de la lista que le dio su madre. Por eso, se le hizo extraño que aún terminando de entregar todos los pedidos figurados en la lista,
aún le quedaran 2 donas. Mi madre se sintió nerviosa, pues sus padres eran muy estrictos, sobre todo en cuestiones de dinero. Entonces comenzó a sentir un nudo en la garganta y en el estómago. Comenzó a caminar de regreso pensando en una buena excusa para contarle a sus padres y evitar algún regaño o castigo. En eso, recordó que por ser día festivo habría feria. Como el lugar no se encontraba muy alejado, se le ocurrió intentar vender las donas allí. De paso, se entretenía mirando a los demás niños divirtiéndose en los juegos o mirando las artesanías. No consiguió vender ese dichoso par de donas y esto se le hizo raro, porque ella, al tener solo 8 años, era muy buena para vender. Desconsolada, sin más esperanzas, se dirigió nuevamente de regreso a casa. Regresó por el camino donde cruzaba las casas donde había animales de rancho. De pronto, sin saber cómo ni de dónde, se encontró de frente a un hombre vestido de charro, con un sombrero de ala ancha, montado en un enorme caballo. Era un varón bastante galante, de mirada coqueta, muy elocuente al hablar. Vestía un traje de charro algo diferente al que suelen vestir en los eventos, donde los trajes son solo disfraces. A diferencia de esos, este se veía muy realista. Llevaba botones de oro bordados en plata, a diferencia de los trajes que usan en festivales donde los botones y bordados se ven sintéticos. En ese día, era común ver personas vestidas de manera típica, como el ejemplo de las mujeres que se visten de Adelita. Por eso no se le hizo raro ver a ese hombre. El charro fijó su mirada en ella y le preguntó sobre el motivo por el cual se veía preocupada. También le dijo si le podía ayudar en algo. Mi madre le dijo que no podía vender ese par de donas y sentía miedo de que sus padres la regañaran. El charro, a quien no le veía el rostro, se ofreció a comprarle las donas, pues le mencionaba estar muy hambriento, pues llevaba mucho tiempo sin comer nada. Las comió apresuradamente y después le preguntó que quién las preparaba. Mi madre le dijo que era su mamá quien cocinaba. Cuando ella se disponía a regresar tranquila a su casa, el charro la detuvo para preguntarle si conocía algún lugar cercano donde ir a comer, pues las donas le habían abierto el apetito. Mi madre le comentó que estaba la feria del pueblo y no quedaba muy lejos. Después de esto, el charro le dijo a la niña que le invitaba a comer y que no se preocupara, ya que el dinero no sería problema porque él pagaría lo que ella consumiera, a lo que mi madre, sin pensarlo 2 veces, aceptó la invitación. Se subió al caballo junto a él y se pusieron en marcha. Llegaron a varios puestos de comida. Mi madre comió mucho y quedó muy llena, pero aquel charro pedía platillo tras platillo, tal cual si fuera un náufrago que llevara mucho tiempo sin ingerir ningún alimento. Ella se quedó sentada mirando cómo el hombre no paraba de comer. De regreso, el charro la llevó a su casa sin que ella le dijera la ubicación. Él supo dónde pararse. Antes de despedirse, el charro le dijo que se sentía asombrado de que no le hubiera tenido miedo y que lo acompañara todo el camino, pues la mayoría de las personas suelen huir de su presencia, pues en el mundo existen más personas malas que buenas y él estaba encargado de cobrar los favores que las personas pedían a la bestia. Por último, el charro le dijo que como ella había demostrado ser buena, tendría una recompensa. Sacó de uno de sus bolsillos de su chaleco un pequeño costal, el cual contenía algo dentro, pero mi madre no quiso abrirlo en ese momento hasta que entrara a casa. Finalmente, aquel charro se fue en su caballo, desapareciendo de la vista de ella. Ella entró a casa y su padre y sus hermanos aún no habían vuelto de la fiesta, así que abrió el costalito que le había dado el charro y para su sorpresa, este contenía unas cuantas monedas de oro bastante antiguas. Mi madre escuchó las voces de sus padres y sus hermanos acercándose a la casa. Ella abrió la puerta y lo primero que preguntaron sus padres fue cómo le había ido con los pedidos, a lo que ella les dijo que le había ido bien, pero que se había encontrado un charro que la llevó a la feria del pueblo y que además la había invitado a comer. Le había regalado un costal con monedas doradas. Les contó a detalle la historia y les enseñó las monedas de oro. Ellos, con el costal entre sus manos, se pusieron un tanto nerviosos y le preguntaron si aquel hombre le había hecho daño. También le preguntaron sobre la apariencia del charro, preguntas que mi madre les contestó con la verdad. Al día de hoy, más de 40 años después, en mi familia se siguen preguntando qué era, o más bien quién era aquel hombre vestido de charro, aunque se cree que aquel hombre, el cual mi madre acompañó el 16 de septiembre de 1982, era el mismísimo Charro Negro. Si te gustan los relatos, apóyanos dándole like y suscribiéndote al canal. Nos ayudarías mucho. Las adolescentes.
No sé por dónde empezar a contarte. Lo que sí puedo decirte es que son esas experiencias que uno no quiere volver a vivir nunca. Comenzaré por decirte que esto me pasó hace algunos años cuando servía a las fuerzas militares. Fue una noche de finales de octubre cuando hacíamos un reconocimiento especial en la camioneta, en cierta zona de la Sierra de Guerrero, un pueblo relativamente cercano donde estábamos. Era una noche calurosa y apacible. Tuvimos la fortuna de tener luna llena muy grande que iluminaba todo el paisaje y el camino bastante bien. Ya llevábamos varias horas haciendo el reconocimiento y todo parecía sin ninguna novedad. El sargento Rojas, que iba de copiloto, ya me había dado la orden de que nos regresáramos al cuartel. En eso estábamos cuando vimos a lo lejos, sobre el mismo camino por donde íbamos, a un par de jóvenes que al vernos intentaron esconderse de nosotros entre el denso ramaje de los costados. Se nos hizo sospechoso, pero no extraño. No sé por qué, pero hay civiles que nos llegan a tener miedo. A una señal del sargento, dirigí el vehículo hacia donde las habíamos visto esconderse. Lo hice muy despacio, me orillé lo más que pude sobre ese sendero angosto. Detuve la camioneta y descendimos el sargento y yo. El cabo Villa y el raso Amezcua permanecieron en la parte trasera de la camioneta, con las manos en la minigón. Con cautela, pero sin ninguna actitud amenazadora, nos acercamos al ramaje y le pedí de favor a las jóvenes que salieran de ahí. Fue algo extraño, pero en ese momento se hizo un silencio muy profundo. Tras unos segundos de espera, salieron poco a poco de entre los arbustos. La más grande tendría quizás unos 17 y la otra chica unos 14 años. Al quedar totalmente al descubierto, nos llamó la atención que la más pequeña apretaba los dientes y agachaba la cabeza, mientras agarraba el hombro con ambas manos. Parecía venir herida, pero no podíamos ver qué tipo de lesión porque traía una chamarra encima sobrepuesta. La chica más grande la sujetaba del otro brazo como si la estuviera ayudando a mantenerse en pie. Levantó la vista hacia nosotros y se nos quedó viendo fijamente. Tenía una mirada muy penetrante y no sé si era la luz de la luna, pero sus ojos de pronto parecían tener un reflejo de color rojizo. El sargento les preguntó qué hacían por esos caminos tan despoblados. La joven, sin dejar de mirarnos, nos dijo que venían de regreso de un baile en el pueblo, por el barrio de San Isidro, y que su casa no estaba lejos de ahí. La respuesta no convenció mucho al sargento. Habíamos estado bastante tiempo en esos parajes y no habíamos visto ninguna ranchería, poblado o casa cercana. Entonces yo le pregunté qué tenía la otra chica en el brazo, que por qué se quejaba tanto. La joven guardó silencio un segundo y nos dijo que en el baile se habían peleado unos chicos y que habían sacado algunas armas, y en el argüende a su hermana la habían herido en el hombro, pero que era una lesión superficial y la llevaba a casa para curarla. El sargento la miró desconfiando y le dijo que si no quería que las auxiliáramos o las lleváramos a alguna unidad médica. La joven nos insistió que no era de gravedad, que ella la podía atender en casa. Guardó silencio por un segundo y en un tono más molesto nos dijo que si no teníamos otra pregunta. Ellas se tenían que retirar porque tenían que llegar a casa para curarla. Sin decir más, empezaron a caminar pasando a nuestro costado sobre el sendero. El sargento les dijo que no se espantaran, que solo queríamos ayudarlas. Las jóvenes ignoraron sus palabras y siguieron avanzando hasta quedar a unos 5 o 6 metros de nosotros. Fue entonces que las cosas se complicaron. El raso Amezcua cometió el error de martillar su arma. Al escuchar ese sonido, las jóvenes se detuvieron sin darse la vuelta. En ese momento, empecé a sentir que corría un viento muy helado, algo poco común en tierra caliente, y de pronto me pareció que todo se quedaba en silencio. En verdad fue algo muy extraño. Incluso me pareció ver relámpagos en un cielo totalmente despejado. Fue entonces cuando escuché la extraña voz de aquella joven mientras nos decía que no quería hacernos daño, que podíamos darnos la vuelta e irnos a casa con nuestras familias. A mí me desconcertó mucho la forma en que nos lo dijo. El resto de mis compañeros lo tomaron con más humor y no pudieron evitar reírse un poco. El sargento les insistió en que solo queríamos ayudarlas. Entonces la joven dijo que mejor ayudara a Griselda, que ella lo necesitaba más en ese momento. El sargento abrió los ojos sorprendido y se puso pálido. El resto de nosotros nos quedamos mudos y desconcertados. Griselda era el nombre de la ex esposa del sargento, de quien tenía poco de haberse separado por una infidelidad de parte de él. Sabíamos de los problemas por los que estaba atravesando, no solo del proceso del divorcio y la pensión alimenticia, sino además de la depresión por la que estaba pasando, porque su ex esposa había intentado suicidarse hace algunas semanas y aún permanecía hospitalizada. El sargento cargaba con toda esa culpa.
Un poco más repuesto de la sorpresa, le pregunté con cierto temor que cómo sabía quién era Griselda. La joven continuó de espaldas a nosotros y entonces empezaron a escuchar una suave risa que se fue convirtiendo en una carcajada macabra que retumbaba en todo el paraje. El solo recordarla me eriza la piel. Volteé a ver a mis compañeros y aunque trataban de disimularlo, en verdad estaban muy asustados. El sargento recuperó el temple y le pidió a la joven que respondiera a la pregunta que se le había hecho y que se diera la vuelta. La chica continuó riéndose otro rato más y después se cayó repentinamente y volvió a insistirnos que nos diéramos media vuelta y nos fuéramos por donde habíamos venido. En ese momento intenté dar un paso hacia donde estaban, pero ella levantó la mano a la altura de su cabeza y me advirtió que si solo daba un paso más, yo sería el primero en caer y no volvería a ver a Jimena ni a Jorge otra vez. Me quedé congelado al escuchar los nombres de mis hijos. ¿Quién carajos era esa joven que sabía tanto de nosotros? No moví ni un solo músculo, entonces escuché a mi costado que el cabo Villa, que era de la religión, balbuceó casi para sí. Eso es una Tlahuelolic. Apreté la mandíbula y pregunté, ¿una qué? El cabo temeroso dijo en voz baja, una bruja. En ese momento, como si nos hubieran escuchado, la joven bajó la mano, agarró del brazo a su hermana y empezaron a caminar. Las vimos alejarse poco a poco sobre aquella vereda sin que uno solo de nosotros hiciera el menor movimiento. Todavía las alcanzamos a ver cuando de pronto, en un parpadeo, vimos cómo de la nada el fuego los cubrió por completo. Nos removimos inquietos, esto no podía estar pasando. Mi primer impulso fue correr hacia la camioneta y sacar el extintor, pero en ese momento el cabo Villa me detuvo por el hombro y me señaló hacia donde estaban ellas. Y entonces sucedió lo imposible. Cada joven era una bola de fuego que flotaba. Se elevaron por encima de los árboles por un segundo y enseguida salieron disparadas hacia lo más alto de la sierra, hasta perderse entre los árboles. Todos nos quedamos con la boca abierta. No sé cuánto tiempo permanecimos así, hasta que la voz del sargento, dando la orden de subirnos a la camioneta, rompió el silencio y la tensión que había. Nadie dijo nada ni preguntó nada. Abordamos apresurados, yo me puse al volante y conduje hacia el cuartel. Al llegar, antes de bajar de la camioneta, el sargento nos dio la orden de que no se hablara de esto, que hasta donde sabíamos, todo el reconocimiento había transcurrido sin novedad. Todos asentimos con la cabeza. Al descender, lo primero que hice fue marcarle a mi esposa y a mis hijos. Estuve hablando por horas con ellos. Cuando terminé la llamada, me quedé todavía un momento afuera de mi cuarto fumando un cigarro. Aún trataba de asimilar lo que nos había pasado. Desde ahí se podía ver gran parte de la sierra. Entonces sentí un escalofrío cuando por un momento me pareció ver dos pequeños puntos luminosos sobre la cima del cerro. El hermano fantasma. Mi casa fue construida en 1904. Es una casa unifamiliar con marco de madera sobre una base de bloques de hormigón. He estado viviendo aquí por unos 12 años. De todas las cosas raras que mis hermanos y yo hemos visto o escuchado en esta casa, esta es mi favorita. Le pasó a mi hermano. Hace unos 10 años, mi hermano y sus mejores amigos comenzaron una banda de garage. Solían reunirse los domingos por la tarde. Practicaban por varias horas y por lo general terminaban antes de las 8. Este era el momento en que generalmente yo me iba a la cama. Esto ocurrió a fines del otoño, por lo que los días se estaban acortando. Acababan de terminar una larga sesión cuando decidieron ir a la casa de otra persona. Mi hermano le entregó las llaves de su auto a mi amigo para que pudieran cargar el equipo. Todos habían salido del sótano. Lo malo era que tendrían que caminar hasta la parte trasera del sótano, subir las escaleras traseras, atravesar la puerta de la cocina, bajar por el pasillo hasta la sala de estar y salir por la puerta principal. Todos estaban afuera sentados en la camioneta de mi hermano esperándolo. Mi hermano estaba subiendo las escaleras traseras cuando recordó que se había olvidado su teléfono y regresó por él. Nuestro sótano no es un lugar muy limpio ni tampoco el más agradable. Hemos tenido más de un accidente allá abajo. La caldera y la unidad de calefacción principal están justo en el medio. Entonces cuando mi hermano regresó, estaba a punto de tomar su teléfono y de pronto por el rabillo del ojo, lo vio. Era una figura sombría, justo en su visión periférica. Un sentimiento de temor e inquietud se apoderó de mi hermano. Nos habían enseñado que si estabas en presencia de un espíritu o un fantasma y sentías una mala vibra, debías decir una oración rápida o maldecirlo.
Mi hermano eligió lo segundo. Oye, no tengo tiempo para esta mierda. Luego comenzó a caminar hacia la parte trasera del sótano y rápidamente subió las escaleras, cerró las puertas y apagó las luces mientras salía. El último interruptor de luz está a un lado opuesto de la puerta principal. Afortunadamente la puerta estaba abierta y la luz de la farola de afuera inundaba la sala de estar. Mi hermano dijo que sintió algo en la espalda, pero en ningún momento se dio la vuelta. Cuando pulsó el último interruptor, la sala de estar se oscureció, al igual que el resto de la casa. Al salir, tiró de la puerta y la cerró detrás de él, aún sosteniendo su teléfono en una mano. Caminó hacia la puerta de entrada. Cuando cerró la brecha entre él y su camioneta cargada de amigos, sonrió y se recriminó en su cabeza enojado consigo mismo por asustarse cuando no había razón. Se sentó al lado del conductor de la camioneta, se puso el cinturón de seguridad y se preparó para salir del estacionamiento, cuando uno de sus amigos habló. Oye, espera, ¿qué hay de tu hermano? ¿Viene con nosotros? ¿Qué quieres decir?, dijo mi hermano. Mi hermano fue a trabajar, está en la noche, ya se fue. ¿Ves su auto en alguna parte? La siguiente pregunta que le hicieron le heló la sangre. Entonces, ¿quién caminaba detrás de ti cuando salías de la casa? Bien amigos, estos fueron los relatos de este episodio. ¿A ustedes les ha pasado algo similar? Puedes mandarnos tus historias a El Eco del Miedo Oficial en Facebook e Instagram, o también al correo elecodelmiedo10@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más relatos paranormales, y como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.